La lluvia ácida es un fenómeno que incluye cualquier forma de precipitación que contenga algún componente ácido, como ácido sulfúrico o nítrico que caen desde la atmósfera. Sus principales causas son la quema de combustibles para generar electricidad, vehículos y maquinarias pesadas, fabricación, refinerías de petróleo y otras industrias. La causa más importante es el dióxido de carbono. Las fuentes de emisión del dióxido de carbono son el transporte, los servicios públicos, la producción industrial, y los efectos de los dos tienen efectos sobre la salud de las personas, efectos sobre edificaciones y objetos, efectos sobre la vegetación y efectos en lagos, ríos y mares. El biogás es una mezcla conformada principalmente por metano y dióxido de carbono, que se genera por el proceso biológico de biodigestión anaerobia, que consta de una serie de reacciones bioquímicas en la que residuos orgánicos son degradados o consumidos por un conjunto de microorganismos. Este se obtiene a partir de una tecnología llamada biodigestores. Los biodigestores funcionan a temperatura ambiente. De igual manera, es un depósito completamente cerrado donde los residuos orgánicos o el estiércol de animales se fermenta sin aire para producir gas metano y un sobrante o líquido espeso que sirve como abono y como alimento para otros animales. Además, hay microorganismos en el contenedor que se encargan de hacer una reacción anaerobia que mantiene el contenedor caliente y la constante producción del biogás. En la siguiente tabla se muestran los componentes principales del biogás, gas natural y la gasolina, con sus diferentes fórmulas semidesarrolladas y condensadas. Esta es la fórmula que utilizamos para el Net Calorific Value y como podemos ver hay valores de C, H, O y S y estos valores se reemplazan por el porcentaje de la sustancia del combustible al que queremos calcular el Net Calorific Value. Esta fórmula en específico nos da el valor en calorías sobre gramos. Entonces ya después de haber hecho todo este procedimiento y haber reemplazado C, O, H y S, la relación de calorías sobre gramos es la misma que kilocalorías sobre kilogramos. Entonces ya nos da kilocalorías sobre kilogramos. Luego, una caloría es igual a 4.18 joules. Para convertir a kilojoules sobre mol, se tiene kilojoules sobre kilogramo, se multiplica por el peso molecular en kilogramos y se divide entre un mol. Y esto nos da kilojoules sobre mol. Para calcular las emisiones de CO2 en las reacciones de combustión de los combustibles, se necesita la fórmula de la reacción balanceada y ya que la tienes balanceada, checas los moles del combustible y los moles del CO2, como por ejemplo podemos ver aquí. Después, esos moles que tengas los conviertes al peso molecular de la sustancia y después haces una regla de 3 dependiendo del combustible. Da que 1 kilogramo del combustible, a ver cuántos kilogramos de CO2 va a producir. Para calcular el cambio de entalpía de una reacción de combustión, se necesita una tabla de valores de entalpía. Esta tabla viene con números específicos para los compuestos, y estos números son los que tienes que usar en esta fórmula. La fórmula va así. Es la sumatoria de los valores de entalpía de los productos menos la sumatoria de los valores de entalpía de los reactivos. Por ejemplo, aquí tenemos el metano. Como podemos observar, tiene 2 moléculas de O2 y 2 moléculas de agua. Aquí metemos los valores de los productos, que es el CO2 y el agua. Y por ejemplo, el CO2 tenemos aquí su valor. Del agua lo tenemos que multiplicar por 2 porque hay 2 moléculas de agua con el valor ya establecido en la tabla. Luego todo esto lo restamos por los valores de entalpía, la sumatoria de los valores de entalpía de los reactivos, que nos da por ejemplo CH4
nada más tiene una molécula, se mete el valor así y de O2 vale 0. Entonces es 2 por 0 y nos da el resultado que es el cambio de entalpía. El biogás es el combustible más ecológico, ya que es el que menos dióxido de carbono produce y por lo tanto no genera lluvia ácida. Este combustible es mejor que los demás, ya que tú usas los desechos orgánicos para producir el combustible mediante un biodigestor que tú puedes hacer en tu propia casa. Otra solución a este problema sería el uso de paneles solares, pero estos son excesivamente caros y no son viables para todas las personas. Resultados anteriores se concluyó que el biogás es el gas más ecológico debido a que produce menos cantidad de CO2, que aunque su energía es mucho menor que la gasolina y su precio es mayor que la del gas natural, esta es la que menos contamina y afecta al medio ambiente. El biogás es una buena alternativa como combustible porque emite menos CO2 y gracias a esto tenemos un mejor medio ambiente y menos lluvia ácida. Costos, el biogás es muy viable, ya que la única inversión que se debe hacer es en el biodigestor y en la recolección de los desechos. Además de que estos desechos son inagotables y es por eso que es una mejor alternativa. En cuanto a nuestras impresiones sobre este proyecto, podemos decir que nos ayudó a concientizarnos un poco sobre el uso de los combustibles y cómo es que en verdad afectan al medio ambiente.